Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre una gran incógnita a la cual muchos empresarios llegan a tener a la hora de que sus empresas empiezan a generar constantes rendimientos, constantes flujos o inclusive inversionistas que tienen alguna inversión en alguna empresa y tienen esta incógnita al respecto de cuál es la mejor opción desde una perspectiva de la maximización del valor de su patrimonio, si mantener ese efectivo al interior de la empresa y generar una reinversión, o por otro lado, exigir que ese valor que se ha generado salga de la empresa hacia sus bolsillos en forma de un dividendo. Entonces tenemos esta gran incógnita, ¿no? Hay algunos empresarios que tienen sus propias empresas, que podemos decir que es un dueño único y que tiene esta gran incógnita de si me conviene aprovechar y exprimir la empresa o generar la reinversión. Y por otro lado hay empresas que constan de más accionistas y que a fin de cuentas tienen la misma incógnita. Podemos empezar a tener en consideración cuál es la mejor opción. Y en este segundo caso, en las empresas en las cuales hay más inversionistas implicados, pues puede generarse un poquito más la complejidad al respecto de esta incógnita, debido a que son diversos inversionistas. Lo ideal es que se adapten y que los intereses de todo el grupo de inversionistas estén alineados para que las políticas sean unificadas y la empresa pueda tener un horizonte y un funcionamiento congruente. Por lo tanto, vamos a ver de forma general cuáles son las mejores prácticas o cuáles son las diferencias y características al respecto de generar la reinversión y pagar dividendos. Sin embargo, desde ahora comento que una variable que tiene una gran implicación e importancia en esta incógnita es la variable de los gastos personales, ¿no? Podemos dividir diferentes tipos de perfiles de inversionistas. Hay inversionistas que requieren flujos constantes de sus inversiones para tal vez subsistir o para pagar ciertas obligaciones que ellos tienen, pero a fin de cuentas este es un perfil muy marcado y que se puede diferenciar de otro perfil de inversionistas, en donde también existe este otro perfil que son inversionistas que no necesitan un flujo y que su interés es maximizar el valor de su patrimonio a través del tiempo. Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pero a fin de cuentas los intereses y cómo está alineada la perspectiva de los inversionistas hacia los rendimientos que espera obtener en algún momento de la empresa, esto implica o tiene un alto nivel de implicación con relación al resultado o la respuesta que tenemos en esta incógnita de si generamos reinversión o si pagamos dividendos. Entonces, vamos a ver algunas características de forma general y en esta lección vamos a asegurarnos de resolver este problema y de que independientemente de la situación que tengamos enfrente, nuevamente pasando de lo general a lo específico, podamos identificar la mejor política de dividendos y reinversión, ¿no? Entonces, vamos a ver que de forma general, como comentaba, una empresa con utilidades puede optar por reinvertir estas utilidades o pagar dividendos a sus inversionistas o a su dueño. La mejor alternativa está ligada tanto a la situación particular de la empresa como a los intereses de los inversionistas. Y vamos a ver que aquí hay una incógnita real oculta. En realidad, la incógnita es ¿qué opción les es más conveniente y les genera más valor una vez cubiertos sus gastos personales? Es decir, cuando los inversionistas ya no necesitan este flujo o no lo requieren, esta liquidez, el hecho de que podamos sacar esta variable de la ecuación, la variable de los gastos personales, implica que podamos analizar de una forma muchísimo más sencilla, más clara, cuál es la mejor alternativa en esta situación. Entonces, de esta forma podemos contrastar de forma lineal, de forma directa, el crecimiento en ese valor de ese capital al interior de la empresa y el crecimiento de ese valor en ese capital que pudiera darle el inversionista por su cuenta, a lo mejor en otros activos, a lo mejor en otros proyectos, en algún fondo de inversión. Y de esta forma es muchísimo más sencillo identificar cuál es la mejor opción o cuál es la mejor decisión con relación a este tema que estamos tocando. Pero para ello tenemos que sacar de la variable el tema de los gastos personales y como comentaba también esto implica que hay muchos inversionistas que tienen perfiles que están orientados a que ellos requieren un flujo de efectivo constante y una vez que podemos alinear los intereses de todos los inversionistas y definir las políticas de forma clara de las empresas, si es que va a ser una empresa que va a estar
generando dividendos de forma constante o si no es así. Y de esta forma podemos ver cómo se pueden generar estrategias más congruentes y resolverse esta incógnita de una forma mucho más orgánica. Inclusive, hablando de las empresas públicas, empresas que cotizan en algún tipo de bolsa, hay diferentes tipos de inversionistas y estos inversionistas a la hora de que analizan las empresas en las cuales van a invertir, ellos consideran como una de las variables de importancia esta característica de los gastos personales. Si ellos requieren flujos constantes, claramente van a ir a invertir su capital en empresas que generan dividendos constantes. Pero también tenemos otro perfil de inversionistas, el cual lo que busca es incrementar el valor de su patrimonio, por lo tanto, la postura que va a tener al momento de ir a buscar invertir en una empresa es maximizar el rendimiento de su capital y tal vez algunos otros intereses secundarios implicados como temas de sostenibilidad, temas del sector al cual van dirigidos, en los cuales tienen expertise y conocimiento, etc. Entonces vamos a ver algunas características al respecto de estas dos opciones que tenemos para considerar todas las variables que están relacionadas con cada una de las decisiones. Entonces vemos que reinvertir las utilidades de una empresa implica que se pueda generar esta reinversión al interior de las operaciones para financiar proyectos de expansión, adquisiciones y también invertir en investigación y desarrollo, generar una apertura de nuevas líneas de negocio y mejorar los activos fijos. Muchas empresas que no generan dividendos, aquí es en donde generan esta reinversión de sus utilidades cuando ya no pueden reinvertir en las unidades de negocio que ya tienen, en investigación y desarrollo, mejoran sus servicios, sus productos y a su vez también la empresa misma como un ente financiero, ellos pueden generar esta inversión de su capital en otros fondos de inversión, en otras empresas, pueden inclusive considerar la adquisición de otras empresas como desde una perspectiva estratégica y es así que se genera esta congruencia con su política de dividendos y cómo es que actúan y generan valor las empresas. Entonces, al reinvertir las utilidades, la empresa puede aumentar su capacidad de producción, mejorar la calidad de productos y servicios y diversificar la oferta para adaptarse a las demandas del mercado. Es decir, una empresa que tiene políticas de reinversión puede ser también a la vez más competitiva y de cierta forma asegurar en una mayor medida su permanencia en el tiempo. La reinversión de utilidades puede generar un crecimiento sostenible a largo plazo, aumentar el valor de la empresa y fortalecer su posición competitiva en el mercado, lo cual son excelentes noticias para el lado de la decisión de la reinversión. Sin embargo, esta reinversión implica un sacrificio en términos de pago inmediato a los dividendos de los accionistas, lo que puede significar un conflicto de intereses entre la empresa y los inversionistas. Nuevamente, este conflicto de intereses puede ser muy sencillo si solamente tenemos un dueño o si tenemos muchos inversionistas pero que todos buscan o tienen unos mismos intereses alineados, pero se puede llegar a complicar cuando los inversionistas empiezan a tener diferentes posturas al respecto de esta decisión. Por otro lado, la opción de pagar dividendos a los accionistas implica distribuir este efectivo, estas utilidades que se generan a los accionistas en forma de pagos en efectivo y de este modo el pago de dividendos pueden proporcionar un flujo de ingresos periódicos a los accionistas, lo que puede ser especialmente atractivo para aquellos que dependen de los ingresos de sus inversiones. Nuevamente aquí está implicado el tipo de perfil de inversionista con el cual estamos tratando. Por otro lado, los dividendos también pueden ser una forma de recompensar a los accionistas por su inversión y aumentar su confianza en la empresa. Es decir, el hecho de que se paguen dividendos les dice a los inversionistas que las cosas están yendo bien, que la empresa es rentable, pero bueno, ya vemos cómo hay muchos fraudes en los cuales esto se hace así y que a fin de cuentas, tras bambalinas o en el fondo, la empresa está mal y bueno, es cuando suceden grandes fraudes que vemos, los cuales inclusive llegamos a ver en los medios y que generan bastante escándalo, vaya. Además, el pago de dividendos reduce la cantidad de capital disponible para reinvertir en el negocio, lo que puede limitar las oportunidades de crecimiento y expansión. Y también tenemos una consideración más que tiene que ver con cuestiones fiscales. Vemos que el pago de dividendos puede estar sujeto a impuestos, tanto en la empresa como para los accionistas, lo que puede afectar la rentabilidad de la inversión. Y aquí vemos que existe un gran campo, un campo muy amplio en el cual
existen estrategias fiscales que precisamente buscan enfocarse en esto y que sin duda también es una variable que debemos considerar a la hora de analizar esta decisión. Por lo tanto, vemos que la decisión de reinvertir las utilidades o pagar dividendos dependerá de diversos factores como la estrategia de crecimiento de la empresa, las necesidades de capital de la misma, la situación financiera, las expectativas de los accionistas y las oportunidades de inversión disponibles, tanto para los accionistas como para la empresa. Y como vimos anteriormente, no hace sentido que la empresa pague ese efectivo o esas utilidades si esta empresa al momento de generar su reinversión va a hacer que ese valor crezca en una tasa mayor que el rendimiento que pudieran tener los inversionistas por su cuenta afuera en el mercado. Esta decisión es una consideración importante para la administración financiera y debe tener en cuenta los objetivos a largo plazo de la empresa y el equilibrio entre las necesidades de la empresa y los intereses de los accionistas. Nuevamente, siempre que hay una correcta comunicación, que todos los intereses están alineados de la empresa y de los accionistas, la decisión es mucho más fácil de tomar en conjunto y dadas estas características, y como llegamos a ver en algunas otras lecciones, por ejemplo, a la hora de querer negociar con acreedores y demás, vemos que cuando no hay una comunicación clara, cuando no existe esta comunicación asertiva, las cosas tienden a complicarse bastante. Entonces, en los negocios y desde una perspectiva de finanzas corporativas, la comunicación asertiva es muy importante. Aquí también vemos una máxima de las finanzas, el cual pues sin duda es un punto muy importante, el cual nos dice que las empresas nunca deben renunciar a un proyecto de valor actual neto positivo para aumentar un dividendo o para pagar un dividendo por primera vez. Eso implica que el hecho de que contemos con un proyecto con valor actual neto positivo en la mesa, ese proyecto nos está diciendo, por el simple hecho de tener valor actual neto positivo, nos está diciendo que las exigencias de capital que se tienen estimadas para ese proyecto están siendo satisfechas y se está generando inclusive un valor adicional. Por lo tanto, no hace sentido de ningún modo no invertir ese capital, porque a fin de cuentas está siendo viable financieramente, no hace sentido, y en su lugar ese capital utilizarlo para pagar dividendos. Es una máxima que vemos inclusive fue implícitamente considerada por Miller y Modigliani, que son unos de los padres de las finanzas corporativas, y ellos nos dicen que uno de los supuestos subyacentes a su propuesta de irrelevancia de los dividendos era esta. Ellos decían, la política de inversión de la empresa se establece con anticipación y no se modifica por los cambios en la política de dividendos. Eso significa que nosotros establecemos los lineamientos de las exigencias de capital, lineamientos que en esta formación de oxígeno ya vemos herramientas para identificar esta exigencia de capital y las variables relacionadas. Entonces podemos conocer cuál es esta tasa de rendimiento mínima aceptable o esta tasa la cual compensa el rendimiento que están asumiendo los inversionistas por invertir su capital en la empresa. Y una vez que definimos esos lineamientos, no hace sentido que se modifique esta política por generar este pago de dividendos. Entonces es aquí en donde tenemos que tener una gran concordancia con la postura de los inversionistas si ellos desean estar recibiendo flujos de efectivo constantes o si a su vez lo ideal para ellos es maximizar el valor de su inversión, de su capital y su patrimonio. Y desde luego todo esto implica que el perfil de los inversionistas no requiere o no tiene esta necesidad de flujos de efectivo constantes. En el momento en el cual los inversionistas requieren generar gastos personales y por lo tanto requieren esos flujos, esta situación particular implica que quizá lo ideal, conforme a la situación particular de este dueño de empresa, sea generar los flujos en la medida posible, pero siendo consciente y analizando el impacto que eso tiene de cara a el costo de oportunidad de no crecer la operación de la empresa. Y vamos avanzando un poco y vamos a ver esta pregunta de forma puntual, según las finanzas corporativas, ¿qué es mejor? Y como ya vimos, la decisión sobre qué opción es mejor dependerá de factores como la estrategia de crecimiento de la empresa, las necesidades de capital al interior de la empresa, la situación financiera de la empresa, las expectativas de los accionistas y las oportunidades de inversión disponibles tanto de los inversionistas como de la empresa. Sin embargo, recordemos que las finanzas corporativas tienen como objetivo principal el maximizar el valor para los accionistas de la empresa. En ese sentido,
vemos que si la empresa está generando, por ejemplo, un rendimiento del 15% y el inversionista podría obtener un rendimiento del 10% en otra inversión, lo mejor es reinvertir en la propia empresa. Bueno, este supuesto es bajo consideración de que el inversionista no requiere estos flujos de efectivo constantes, es decir, que sus gastos personales se mantengan cubiertos. Esto se debe a que la empresa está generando un rendimiento superior al que el inversionista podría obtener por sus propios medios. Por lo tanto, hace más sentido que la empresa haga crecer el capital del inversionista en una mayor medida que lo que él pudiera incrementar ese mismo capital por sus propios medios. Entonces, vemos también por el otro lado, si el inversionista tiene la posibilidad de obtener un rendimiento mayor por sus propios medios, superior al que se puede obtener con su capital en la empresa, lo mejor es retribuir ese capital excedente en forma de dividendos. De esta manera, el inversionista puede aprovechar oportunidades más rentables fuera de la empresa. Y es aquí en donde la situación financiera y la operación de la empresa tiene altas implicaciones en esta toma de decisiones de si lo ideal es generar dividendos o generar esta reinversión al interior de la empresa. Además, es importante destacar que existen excepciones a esta regla general. En algunos casos, los inversionistas pueden valorar más el flujo de efectivo inmediato que la generación de valor a través de la reinversión. Por ejemplo, si el inversionista tiene necesidades financieras urgentes o prioriza la estabilidad financiera a corto plazo, puede preferir recibir dividendos en lugar de que la empresa reinvierta las utilidades. En estas situaciones, el enfoque se centra en obtener flujos de efectivo regulares y predecibles para cubrir necesidades específicas. Entonces, aquí vemos cómo se materializa esta variable, la cual comentábamos que son los gastos personales del inversionista o las necesidades de efectivo, de liquidez del inversionista. Y una vez que podemos descartar esa variable, la ecuación queda mucho más sencilla y podemos de una forma más lineal identificar la mejor opción conforme a lo que vimos en estos dos párrafos. Entonces, básicamente esa es la información al respecto de esta lección y cómo podemos generar esta comprensión al respecto de este enfoque de las finanzas. De esta forma podemos aplicar todos estos fundamentos a cualquier situación pasando de lo general a lo específico y podemos identificar de forma clara y de forma fundamentada cuál es la mejor postura y cuál es la mejor decisión al respecto de la política de dividendos y reinversión. Eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video.